Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Armando Anguiano y soy parte del equipo de pastores de Good Church. Y vamos hoy a comenzar una serie en una escritura que está en el libro de Colosenses. Gracias, bro. Y creo que es muy pertinente para lo que vivimos en esta temporada y como iglesia. La epístola de Colosenses fue escrita casi al mismo tiempo que la de Efesios. Y sabemos que Pablo estaba en la prisión escribiendo estas cartas. Hay mucha similitud entre ambas. Efesios es una carta que está escrita para la iglesia, para el cuerpo de Cristo, y Colosenses es una carta que está escrita para Cristo, la cabeza de la iglesia. Y ahora, cuando estuve estudiando mis notas, le pido al Espíritu Santo, y en un momento vamos a orar, que pueda traer revelación a nuestras vidas. Por las próximas semanas vamos a estar hablando acerca de Colosenses y vamos a hacer lo que hacemos siempre, lo vamos a dividir en varias porciones, en varias series. El día de hoy vamos a empezar con la primera porción que titulé La supremacía de Cristo, y ahorita vamos a ver un poco más qué significa esto. Me gustaría que pudiéramos orar, poner este tiempo en manos de Dios, y como lo hacemos semana a semana, poder orar por algún pastor de la ciudad, su iglesia, y hoy tenemos unos misioneros por los cuales vamos a orar que están en Medio Oriente. Así que acompáñame desde tu lugar, vamos orando. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo que ya hemos disfrutado bastante tu presencia en medio de nosotros, a través de la adoración, a través de la música. Queremos poner este tiempo en tus manos. Te pido que tu Espíritu Santo nos ayude hoy a compartir este mensaje, no solamente que haya información, sino que haya transformación. Señor, queremos orar por el pastor Ryan Cantú y su iglesia Penuma Church en la ciudad. Te pedimos que les bendigas, que tu mano esté sobre de esta iglesia, sobre de esta casa, que alcancen a muchísimas personas alrededor y que tu favor esté con ellos. De la misma manera queremos orar por nuestros misioneros en Medio Oriente, Ray y Sarah Baugh. Te pedimos que les bendigas, que los guardes, que los protejas. Señor, que en medio de los retos que ellos enfrentan en esta parte del mundo, tu reino sea extendido y que puedan ser un faro de luz en medio de la oscuridad. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en la ciudad de Colosas se desarrolla esta iglesia. Colosas está situada entre otras dos ciudades que son Laodicea y Hierápolis. Y es interesante porque esta iglesia en su mayoría era una iglesia gentil. Y algo que me emocionó mucho cuando empecé a estudiar es que hoy vamos a ver una carta de Pablo para la iglesia de Colosenses, pero Pablo no conoció la iglesia. En el libro de Hechos no se habla de la iglesia de Colosenses, porque no sabía de la existencia y él no plantó esta iglesia. Y me emocionó muchísimo porque hay por ahí un par de hombres que ahorita los voy a mencionar, que estaban en Éfeso cuando Pablo estaba ahí predicando, y ellos escucharon el mensaje. En un periodo de años fueron transformados, Dios tocó sus vidas, y entonces tuvieron el ánimo y el deseo de regresar a este lugar para edificar una iglesia. Algo interesante es que estas tres ciudades que te mencioné eran ciudades muy grandes en donde había muchísimo comercio, eran ciudades importantes, pero Colosas empezó a bajar un poco dentro de su influencia, dentro del comercio, y se convirtió en un pueblito pequeño. Perdió cierta fama o perdió cierta relevancia. Sin embargo, Pablo escribe una carta especial para esta iglesia después de que tiene 5 años de haber sido fundada. Y algo que me llamó la atención y que creo que es un tema pertinente, le pido a Dios que me ayude a comunicarlo bien, es que muchas veces en nuestra vida pensamos que estamos viviendo retos muy grandes en nuestro mundo moderno. No estoy diciendo que no me malinterpretes, pero ¿sabes? Pensamos que nunca había estado tan mal las cosas. Pensamos que los jóvenes se enfrentan a situaciones que nunca antes se habían enfrentado. Pensamos que la perversidad del mundo está desbordada.
pensamos que la ideología de género nos ha rebasado y muchas cosas que vivimos cotidianamente. Pero mi reflexión personal es que lo que sucede es que vivimos dentro de esta temporada, dentro de este tiempo de la historia. O sea, tú y yo no estuvimos en Roma, no nos tocó estar en la época de Grecia, no nos tocó estar cuando había prostitución en las iglesias, en Asia, no nos tocó vivir muchas cosas. Y lógicamente por eso experimentamos cierta tensión cuando vivimos dentro de principios que han sido establecidos por nuestro Rey en nuestro corazón. Pero algo que me llamó la atención y que creo que es cotidiano es que en la iglesia de Colosas había muchas personas que enseñaban que había espíritus de mucho poder. Nada contemporáneo, ¿verdad? Estamos hablando de hace más de 2000 años y enseñaban que había espíritus que tenían mucho poder. En la casa que me estoy quedando o me quedé hasta el día de hoy, al lado, en el jardín de al lado, literalmente, por ser Halloween, decoraron como un cementerio ahí en la parte de al lado, y una calavera grande, y del otro lado un Frankenstein ahí enorme. Y sabes, o sea, claro que vemos cosas que están mal, que no nos gustan, que no son agradables, pero quiero decirte algo, hace 2000 años esto era lo mismo. Existían personas que pensaban en el ocultismo, muchos de ellos también decían que había otros poderes, que había demasiada apertura para que vinieran personas de diferentes lugares y prácticamente compartieran lo que quisieran compartir. Cualquiera podría inventar una nueva religión. Yo he estado en Éfeso y si caminas, no cada cuadra te encuentras con un Dios nuevo, es cada paso. Vas caminando y en cada paso vas viendo las rocas, las inscripciones de cualquier cantidad de dioses. En la mañana me pasó una cosa chistosa, si tengo tiempo voy a tratar de compartírtela, pero el chico que estaba al lado de mí tomando café, estaba estudiando un libro acerca de hinduismo y entonces le pregunté, le dije, en la India hay como 3000 dioses, ¿no? Me dice, no, hay 30 millones. O sea, ¿qué? O sea, ¿cómo podría tener tiempo de escoger uno? Pero sabes, lo que me gusta y lo que me emociona de la palabra de Dios y de veras le doy gracias es que todas, iba a decir casi cuando lo estaba meditando en mi cabeza, pero no es casi, es todas las respuestas que tenemos para nuestra vida y todas las respuestas que tenemos para la iglesia están en la palabra de Dios. Lo único que tenemos que hacer es ir, poderlas conocer y absorberlas para nuestra vida. Me gusta como decía el creador de Eclesiastés, no hay nada nuevo bajo el sol. Entonces, cuando tenemos retos en nuestra vida, y me encanta poder estudiar acerca de plantación de iglesias, saben que mi corazón está ahí, me fascina ver lo que ha sucedido en el mundo históricamente y lo que Pablo estaba haciendo. Así que en el verso 2, en el capítulo 2, que no vamos a tocar hoy, pero en el capítulo 2 del 8 al 9, Pablo les dice esto: Cristo es completamente igual a Dios y reina sobre todos los espíritus. Qué belleza de escritura. Cristo reina sobre todo. Más adelante también dice en otra parte de Colosenses que vamos a ver adelante, en el 2:16 dice, lo real y verdadero es Cristo. Entonces la ciudad, como les decía, estaba en el interior, era el centro de reunión entre el este y el oeste, era importante, existían muchas filosofías entremezcladas entre religión cosmopolita, abundaban los charlatanes y religiosos, no había televisión, ahora podemos ver un montón en la tele, en la madrugada todos te leen las cartas, te dicen el futuro, te hacen que no sé cuántas cosas, y era exactamente lo mismo, un montón de charlatanes. Había también una grande parte de judíos y también llegaban constantemente nuevas ideas y doctrinas orientales. Era un terreno fértil para especulaciones religiosas y herejías. Y probablemente nunca hubiéramos escuchado de Colosenses en el Nuevo Testamento si no fuera por esta carta que Pablo escribe, y que además me llama la atención porque no era una iglesia dentro de un lugar como Roma probablemente, sino que realmente Colosas era conocido por su iglesia
a pesar de que era un lugar pequeño. Y la persona que planta la iglesia fue Filemón. En Filemón 2 podemos ver esta historia. Filemón está en Éfeso, escucha a Pablo, Dios hace algo en su corazón, entonces regresa a Colosas y planta una iglesia. Era un laico, no era una persona estudiada, no había ido al seminario, no se había graduado con honores. Y esto me encanta de entrada porque, sabes, cuando tú y yo vamos a la Escritura y aprendemos de ella es porque Dios quiere hablar en nuestras vidas. Y yo siempre daré gracias a Dios por todo lo que sucedió en la historia del libro de los Hechos, porque gracias a esos hombres tú y yo podemos estar hoy aquí en The Woodlands, sentados en un auditorio hermoso, con aire acondicionado, escuchando el único mensaje que tiene el poder de transformarnos y tiene el poder de llevarnos a vivir a una vida eterna junto con nuestro Creador y Señor. Así que el título del mensaje, como lo mencioné, la supremacía de Cristo. Hoy voy a hablar de 3 partes: amor, fe y esperanza. ¿Y qué es la supremacía de Cristo? Es una doctrina sobre la autoridad de Jesús y su naturaleza divina. En términos sencillos, afirmar la supremacía de Cristo es afirmar que Jesús es Dios. Hay tantas cosas hoy por debatir que realmente tú y yo tenemos que saber esto de nuestro corazón, y a lo mejor sería el único que yo debatiría con alguien. Jesús es Dios. Si lo quieres creer, qué bueno, y si no lo quieres creer, que Dios te bendiga. Digo un poquito más sarcásticamente en México, les digo, que Dios te bendiga. Pero sabes, realmente es eso, Jesús es Dios. Y vamos a ver varios atributos durante las próximas semanas que creo que nos van a bendecir mucho. Así que acompáñame, Colosenses 1, del verso 1 en adelante, lo voy a leer y después vamos a empezar a desglosarlo. Verso 1: yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús, y nuestro hermano Timoteo, les escribimos esta carta a los fieles hermanos en Cristo que conforman el pueblo santo de Dios en la ciudad de Colosas. Que Dios nuestro Padre les dé gracia y paz. Siempre oramos por ustedes y les damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todo el pueblo de Dios. Ambas cosas provienen de la firme esperanza puesta en lo que Dios ha reservado en el cielo. Ustedes han tenido esta esperanza desde la primera vez que escucharon la verdad de la buena noticia. Entonces, Pablo se presenta, como en muchas de sus cartas, se está presentando a sí mismo, y creo que lo hace desde una forma humilde, pero Pablo dice, ok, yo soy Pablo, el apóstol enviado por Jesucristo y por voluntad de Dios. Y el apóstol significa mensajero. Lo que él quiere decir es, soy un mensajero, tengo un mensaje que entregar. Y lo que me gusta también aquí es que él dice que fue escogido por la voluntad de Dios para ser apóstol. Sabes, tú y yo hemos sido escogidos por Dios y hay dones que ha puesto en nuestras manos. Algunos pueden ser diferentes a otros, pero tú y yo tenemos dones. Y dones tiene que ver con un regalo de Dios de acuerdo a lo que planeó para nuestra vida. Tú y yo estamos en este mundo y tenemos un propósito divino. Claro que también podemos hacer muchas cosas, podemos trabajar, podemos generar riqueza, podemos tener familias grandes, podemos celebrar la vida, podemos viajar, podemos hacer muchas cosas. Pero estamos aquí principalmente para usar los dones que Dios puso en nuestras vidas. Y siempre he pensado en Pablo, o sea, Pablo tenía todo y dejó absolutamente todo por el llamado y los dones que Dios puso en su vida. Y cuando vemos la historia de Pablo, generalmente en el libro de Hechos le están pasando 3 cosas a Pablo. Una, está predicando el evangelio y podemos disfrutarlo. Cuando te metes ahí ves que Pablo está predicando, a todo el mundo le habla de Jesús, a todo el mundo le comparte acerca del mensaje de la resurrección. Lo segundo que está pasando es que siempre lo quieren matar, siempre está huyendo, siempre está siendo perseguido.
Y lo tercero es eso, siempre está viajando porque no se puede quedar en un solo lugar. Entonces el libro de Hechos se trata de que todos los días quieren perseguir a Pablo, todos los días quieren matarlo, pero todos los días está compartiendo el evangelio. Y eso es fascinante porque eso es lo que le trajo el propósito a su vida. Tú y yo estamos en este mundo, Dios ha elegido ciertos dones para nuestra vida y mientras no fluyamos en nuestros dones, mientras no utilicemos la configuración divina que Dios nos ha dado, no vamos a poder tener una vida plena, no vamos a poder vivir con plenitud. Y creo que tenemos que avanzar en lo que Dios quiere hacer acerca de nuestras vidas. Otra cosa que me gusta es que él presenta a Timoteo como dice: yo, Pablo, escribo esta carta junto con Timoteo, nuestro hermano. Y la verdad no creo que Timoteo haya escrito. O sea, lo hace coautor, pero no creo que él haya escrito. Sin embargo, lo que él quiere enseñar es que en algunas otras partes a Timoteo le dice hijo. En la Biblia le llama muchas veces como hijo. Timoteo es un joven en el cual Pablo está vaciando toda su visión, está vaciando todo su conocimiento y nos habla un poco de legado. Tú y yo tenemos que levantar a la siguiente generación. Tú y yo tenemos que orar e interceder por la siguiente generación. Los jóvenes de este mundo tienen propósito. Los jóvenes de este mundo han sido elegidos por Dios. Y también me encanta ver cómo de alguna manera Pablo siempre nos da una señal y una muestra de hacer las cosas en equipo. Si quieres hacer algo significativo para Dios, no lo puedes hacer solo. Por eso es que, con todo respeto, a veces no creo en algunos modelos de iglesia. Porque la iglesia tiene que ser un lugar en donde nos podamos congregar, en donde podamos usar nuestros dones, en donde podamos edificar a otros. Y la iglesia local es la esperanza para el mundo. La iglesia somos tú y yo, no el edificio. Pero tú y yo juntos somos la iglesia de Cristo Jesús, que tiene el mensaje más poderoso en la historia del universo. No solamente en los 2000 años, en la historia del universo. Así que Pablo está diciendo: escribimos esta carta a los fieles hermanos de Cristo que conforman el pueblo santo de Dios en la ciudad de Colosas. Pablo es el escritor, hace coescritor a Timoteo, y el receptor es la iglesia de Colosas. Y luego dice que Dios nuestro Padre les dé gracia y paz. Un saludo muy particular de Pablo. Y gracia tiene que ver con un favor inmerecido. Sabes, yo siempre que estoy aquí y estoy allá adelante y empieza la reunión, yo siento algo especial. Yo le digo: Señor, gracias por poder estar en la iglesia. Gracias por el privilegio de poder predicar tu palabra. Pero aunque yo no predicara, sería feliz. Porque tú y yo fuimos hechos y configurados para estar en la presencia de Dios. Entonces es como un pez cuando lo sacas de una pecera y se empieza a asfixiar y se pone todo inquieto, y después lo pones en la pecera y claro que no podemos verlo sonreír, pero por la forma como se mueve dentro del agua sabemos que está feliz. Estamos configurados para estar en la presencia de Dios. Nuestro aire espiritual es la presencia de Dios. Y la verdad, yo le doy gracias a Dios. Y eso es un favor, como dice el gracia y paz. Es un favor sobre nuestra vida. Siempre he pensado, y algo que me mueve a poder hacer iglesia, es pensar en mí mismo o en mi familia si fuéramos los que aún estuviéramos afuera y no conocieran a Jesús. Yo haría todo lo posible por poderlos alcanzar. Por eso es que siempre pensamos hacia afuera y tenemos un corazón por poder alcanzar a los que aún no conocen a Jesús. Tú y yo estamos dentro del favor y la misericordia de Jesús porque nos hemos encontrado con Él, estamos aprendiendo a conocerlo y estamos creciendo en nuestra fe. Y paz, dice, gracia y paz. Y yo no sé, pero yo siempre he anhelado en mi vida poder dormir en paz, poder vivir con paz, poder experimentar la paz de Dios. Creo que es algo que es difícil hoy encontrar allá afuera y no hay muchas cosas que nos puedan ofrecer paz. Así que Pablo les dice gracia y paz. Y después viene una oración muy significativa que se compone de varias partes. Hay 3 que vamos a resaltar hoy principalmente, aunque voy a tocar 4. Pero dice oración y agradecimiento de Pablo. Y me encanta cómo comienza. Dice: siempre oramos por ustedes y le damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo.
Creo que no hay ninguna palabra por error en la Escritura y que me encanta ver algunos énfasis. Y Pablo podría haber dicho, hey, pues los miércoles oramos por ustedes a las 7. Y está poderoso. Pero él utiliza esta palabra tan significativa en nuestras vidas. Siempre. Y a mí me retó. Porque a veces yo hay días en que salgo de mi casa corriendo y no he orado. Y no está mal, no me juzgues. Pero siempre es siempre. Lo que él quiere decir es que no es como una opción en nuestra vida la oración, es el recurso más preciado que tenemos los hijos de Dios. Es la apertura al cielo para poder llegar al Dios creador de todo lo que existe y de lo que no podemos ver y podernos comunicar con Él. Creo que tenemos que aprender más de la oración, tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos revele más acerca de la oración. Sabes, está bien, hay lecciones en todo el mundo y generalmente creo que no quedan las personas por las cuales quisiéramos que quedaran, o lo que sea, no me quiero complicar. Pero ¿sabes qué sí existe en nuestras manos? La oración. Y escucha, la oración tiene el poder de cambiar el futuro de una persona, de una familia, de una nación. La oración tiene el poder de cambiar nuestro futuro. La oración tiene, lo mejor que puedes hacer es lo que hicimos ahorita por la familia de María. Lo que podemos hacer por una persona que amamos es orar por esta persona, orar a Dios por estas personas. Eso es algo de lo más maravilloso que podemos hacer. Y cuando los discípulos están con Jesús, no le dijeron, hey Señor, enséñanos a hacer buenas canciones de música, o enséñanos a plantar iglesias bonitas, enséñanos a poder recibir a la gente bien. No estoy diciendo que hagamos mal eso, pero los discípulos le pidieron una sola cosa: enséñanos a orar. Y creo que en la petición de la pregunta está la sabiduría de la riqueza de la respuesta. Porque si tú y yo le pedimos a Dios que nos enseñe a orar, el 99% de nuestros asuntos están resueltos. Y no quiero decir con esto que cuando tú y yo aprendemos a orar, nuestra vida va a ser maravillosa y perfecta. No estoy diciendo eso. Pero cuando aprendemos a orar, nuestra vida va a ser 99% acompañada de la presencia poderosa de Dios. Y digo 99% porque Dios siempre está ahí, pero cuando oramos somos conscientes. Dios está ahí, Dios siempre ha estado, Dios siempre estará. A veces no lo vemos, a veces no nos damos cuenta, pero cuando oramos, una de las primeras cosas que hacemos es que nos concientizamos a quién estamos levantando nuestra plegaria, y entonces sabemos que Dios está ahí y que Él puede inclinar su oído para escuchar nuestras peticiones. Así que siempre Pablo fue considerado un hombre de oración. Sabemos que nuestro pastor Jeff es un hombre de oración. Sabemos que esta casa es una casa de oración, y el reto es que tú y yo podamos vivir con esta pasión y orar, como dice esta escritura, siempre. Los miércoles también, los jueves, los lunes, a tiempo, a destiempo, en la madrugada, en el coche, cuando vamos, cuando venimos, y que podamos ir creciendo en nuestra vida de oración. Ha habido retos muy complicados en mi vida. Y entonces mi esposa amada dice, voy a orar. Y yo creo que el diablo tiembla, porque ora y cosas suceden. Hemos estado en algunos negocios en donde ha habido corrupción y nosotros no sabemos cómo hacer eso. Y entonces le digo, amor, ya me bloquearon este cliente y no sé qué vamos a hacer. Vamos a orar para que quiten a esa persona. Y entonces ora y suceden las cosas. Ahora no estoy diciendo que tenga el poder de poner y de quitar, pero me está siguiendo. A veces queremos reaccionar en nuestra vida con frustración o con enojo, y vuelvo a decirlo, lo más increíble y poderoso que tenemos en nuestro alcance es el poder de nuestra oración. El verso 4 es hermoso porque Pablo dice, porque hemos oído de su fe en Cristo Jesús. Y esto es increíble porque, por eso te di un poco de contexto, o sea, hemos oído. Pablo no conoce la iglesia,
Pablo no la plantó, Pablo nunca ha estado ahí, pero entonces dice, hemos oído. Y esta es parte de mi oración. Que toda el área de Woodlands, que toda el área de Houston, pero principalmente Woodlands, Creekside y lo que nos queda a la redonda, 10 kilómetros a la redonda, pueda escuchar que hay una iglesia que se llama Woods Edge, que es un lugar seguro en el cual puedes venir, puedes conocer a Dios, puedes crecer, van a amar a tus hijos, les van a enseñar el evangelio, vas a tener amigos, vas a poder tener personas que oren por ti, vas a poder asistir a reuniones increíbles y por la fe otros puedan escuchar acerca de Jesús. Y esto es increíble. Ahora, ¿de qué fe está hablando Pablo? El original de esta palabra tiene el mismo significado en confianza y creer. Es la misma raíz griega que se llama pistis. Y el énfasis principal de esta palabra es la confiabilidad de Dios, no el entusiasmo o la sinceridad de una respuesta humana. Y esto es increíble, me gustó, esto lo saqué de algunos materiales teológicos, porque a veces queremos confiar más en una buena respuesta humana o en un buen consejo o alguien que nos pueda decir, todo va a estar bien. Todos quisiéramos escuchar eso. Si vas con un doctor que te va a dar un diagnóstico que estás esperando que probablemente pueda marcar los días de tu vida, pues todos quisiéramos escuchar que el doctor dijera no tienes nada. Pero no está hablando de eso. Está hablando de la fe que obra sobre todo, de la fe que puede sostenernos en los tiempos de desgracia, de la fe que puede ayudarnos a confiar que Dios sigue estando ahí aunque no lo veamos, de la fe que nos ayuda a poder seguir caminando aun cuando nuestras cosas están rotas o están quebradas o nuestro matrimonio se está desbaratando o tenemos un hijo en las drogas o nos corrieron del trabajo o nos tienen que deportar de este país o lo que quieras. Esta fe es la fe de poder confiar realmente en Dios. Y yo creo que no es fácil, honestamente. Pero, ¿sabes? Es algo que podemos aprender, es algo que podemos desarrollar y a través de la Escritura podemos ver en muchas ocasiones un reclamo muy fuerte de Jesús. Jesús nunca reclamó, hey, ¿por qué no diezman en la iglesia? O tampoco reclamó algunas otras cosas que podría inventar. Pero ¿sabes qué sí reclamó? Hombres de poca fe. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo? No tienen fe. Dios siempre, Jesús siempre reclamó la falta de fe. Y me encanta como dice Hebreos 11. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Entonces la fe es otro de nuestros ingredientes poderosos en nuestra vida como hijos de Dios. Y también hay otra parte en la Escritura que me encanta que dice que si no tienen fe le pidan a Dios fe. Así que si tú crees que tu fe no es del tamaño que te gustaría tenerla, pídele a Dios que te dé fe. Y la fe también dice la Escritura que viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Crece en el conocimiento de la palabra de Dios, crece en la enseñanza de Dios, ve todos los días a tu lugar secreto y pídele a Dios que te dé una fe para caminar sobre las aguas. San Agustín lo pone de esta manera: la fe es creer lo que no ves y la recompensa de esta fe es ver lo que crees. Entonces, desarrollemos un estilo de vida de fe, de poder saber que Dios siempre está ahí, de poder asegurar que Dios está ahí, no para convencer a los demás, sino para experimentarlo en carne propia. Oye, es que te está pasando esto, ¿por qué estás tan contento? ¿Por qué tienes tanta paz si la situación está sumamente complicada? Porque sé que Dios está conmigo. Pero eso tiene que ser algo que tú y yo vivamos y experimentemos, no solamente comuniquemos. Ahora hay tres cosas de las cuales siempre Pablo habla: fe, amor y esperanza.
La segunda de la que habla aquí es que dice, hemos escuchado acerca de su fe, y después dice, y del amor que tienen por todo el pueblo de Dios. El amor. Qué increíble pensar en el amor. Creo que es algo que está un poco distorsionado hoy en día. Y a veces pensamos que el amor puede ser un sentimiento. O que si mi esposa me hace de desayunar rico y me trata bien, entonces yo la voy a amar. Pero el amor no es un sentimiento. El amor más tiene que ver con un mandamiento, y el amor está elevado a una decisión voluntaria del alma y del ser. Amen a sus enemigos. ¿Cómo? Sí. O sea, no dice ama a tu esposa que te hace rico de desayunar. También dice que la amemos y la cuidemos, ¿ok? Pero dice ama a tus enemigos. ¿Cómo puedes amar a un enemigo si lo que quieres es matarlo? Tiene que ser una voluntad de nuestro corazón. Y yo creo que el amor es un estándar o una especie de termómetro para poder evaluar la vida cristiana, por lo menos en mi vida personal. ¿Qué tan buen cristiano soy? Y el amor es una base, es una pesa en la cual yo puedo saber si realmente estoy practicando lo que creo. Y me encanta porque en 1 Corintios 1:13 hay una lista de dones increíbles, y dones de profecía y dones de evangelismo, y dice, podrás hablar lenguas angelicales y todo, pero si no tienes amor, de nada sirve. Y el capítulo termina en el verso 13 diciendo, 3 cosas durarán para siempre. O sea, todo lo demás se va a acabar. Hay 3 cosas que durarán para siempre: la fe, la esperanza y el amor. La mayor de las 3 es el amor. Todos conocemos la escritura del verso más famoso en la Biblia, en el mundo entero, cristianos y no cristianos, creyentes y no creyentes, que es acerca del amor. Juan 3:16. Dios amó y entonces entregó a su Hijo. Pero el tema es, cuando hablamos de esto, de que podemos tener todos los dones y podemos tener todo el conocimiento bíblico y todos los grados y todo lo que quieras, si no amamos al prójimo como a nosotros mismos, si no expresamos el amor, entonces, ¿de qué nos sirve? Y probablemente hay temporadas en nuestra vida en donde juzgamos más que tener misericordia, en donde podemos ofender más a las personas que perdonarlas. Y la expresión del amor, como dice también en Corintios, es el amor cubre multitud de faltas. Así que me gustaría que podamos meditar hoy, tal vez más tarde, cómo estoy amando a las personas que están en la iglesia. Y Juan también capítulo 15 dice, ¿sabes cómo van a saber que son mis discípulos? Por el amor que se tengan unos a otros. Por eso las iglesias cristianas en el mundo no están tan llenas en general, porque la gente no ve eso. La gente no ve que nos amamos, y entonces nunca van a poder creer que somos sus discípulos. Porque si pudiéramos realmente tener una expresión de amor genuina, la contagiaríamos de tal manera que la gente vendría a la iglesia y diría, yo también necesito eso. Es una necesidad básica de la vida, amar y sentirse amado. Es más, creo que es la primera necesidad básica. Cuando un bebé nace, lo primero que necesita es sentir el amor de alguien que lo recibe, necesita sentir el amor de su madre, necesita sentir la atmósfera de amor. Y tú lo sabes, el bebé llora y cuando se siente amado deja de llorar, se siente seguro, se siente confiado, se siente tranquilo. En la oración de San Francisco de Asís lo dijo así más o menos, no más o menos, así lo dijo. Donde hay odio, que yo lleve amor. Donde haya ofensa, que yo lleve perdón. Y San Agustín también dijo esta frase acerca del amor: ama y haz lo que quieras. Si callas, callarás con amor. Si gritas, gritarás con amor. Si corriges, corregirás con amor. Si perdonas, perdonarás con amor. El amor creo que es una de las cosas que puede regir nuestra vida. Y finalmente,
En el verso 5 dice: ambas cosas provienen de la firme esperanza puesta en lo que Dios les ha reservado en el cielo. Me llamó la atención esto. Hey, te invito a comer, te tengo una reservación, va a estar increíble. ¿Dónde está el restaurante? En el cielo. Es más o menos lo que está diciendo. Hey, tengo una reserva para ti, está fenomenal. En el cielo. Hice una reservación para ti en el cielo, en donde está puesta firme la esperanza de lo que Dios tiene. Y luego continúa: ustedes han tenido esa esperanza desde la primera vez que escucharon la verdad de la buena noticia. Estoy fuera de tiempo, pero me voy a robar 5 más, ¿está bien? Qué bueno, de todas formas iba a predicar, pero ya con su permiso a lo mejor me extiendo a 7 o a 8. ¿Sabes qué increíble es esto? Porque Pablo está hablando de toda esta carta y está hablando de la supremacía de Cristo y lo importante que es Cristo y las religiones y los retos que enfrenta la iglesia, pero termina en algo increíble. Dios tiene una reserva en el cielo y ustedes han caminado en eso desde que escucharon la verdad de la buena noticia. Y estaba hoy en la cafetería, estaba tomándome un café, leyendo mis notas. Había un chico a mi izquierda, me saludó, me preguntó por uno de mis tatuajes. Por eso estoy tatuado, es en serio, porque me gusta tener interacción con algunas personas. Joven, tal vez 26 años, y me dijo: estudio hebreo, estudio griego, he estudiado todas las religiones, ahorita estoy estudiando el hinduismo y también hablaba otros idiomas, árabe. Y me dice: me gusta aprender los idiomas para poder conocer bien de las religiones. Y le dije: ¿y qué tal está el hinduismo? Me dice: está muy complicado. Le dije: hay como 3,000 dioses. Me dice: no, hay 30 millones. Y empezamos a tener una charla. Por cierto, me llamó la atención porque él tenía un tatuaje en su antebrazo increíble, era una cruz con una P. Me dice: esto significa Cristo en griego. Le dije: yo soy pastor. Y empezamos a platicar. Cuando le dije: yo soy pastor, es en serio lo que les voy a decir, parece que alguien le hubiera echado 2 vasos con agua encima, porque cuando yo volteé estaba lleno así de agua, empapado, estaba sudando de una manera impresionante. Entonces yo dije: no sé de qué se trata esto, pero me asusté un poco. Pero claro que lo invité a la iglesia y tuve una charla con él padrísima. Pero ¿sabes? Este es el tema. Cristo ha reservado para nosotros la esperanza de la vida eterna. Todo se trata de eso. Y entre las miles y miles o millones de religiones y conocimientos a los cuales podemos tener acceso hoy, solamente existe una, en donde su fundador descendió del cielo, vino a esta tierra, nació a través de una virgen, y todo eso lo podrían cuestionar y todo lo que quieras. Pero ¿sabes? Este fundador, que se llama Jesús, nuestro Salvador, murió en una cruz hace 2000 años, más de 2000 años. Murió en una cruz y al tercer día fue resucitado. Si no entendemos esto, si no logramos comprenderlo, si no logramos compartirlo con las personas que están afuera, todo lo demás y el adorno de la teología y los retos que existe el mundo afuera y todo lo que me quieras decir, de nada sirve. Es el único mensaje, es lo que Pablo compartía, es lo único que necesitamos. Decirle a las personas: sabes, Dios te ama tanto que envió a su Hijo Jesús. Y no lo hagamos de una manera como generalizada: Dios amó al mundo y entonces todos. No, con su nombre, Susana, Dios te amó tanto que entregó a Jesús, su único hijo, para que si tú crees en él puedas tener la vida eterna. Y escúchame, porque este es el poder del mensaje del evangelio. Tú y yo somos portadores de este mensaje. Quisiera recordar siempre a María. Me pidió hace unos domingos que orara por ella afuera al final de la reunión, y tenía ánimo, estaba llena de fe, estaba llena de esperanza. Escucha,
En el tiempo en el que ella está partiendo con el Señor, literalmente se está muriendo y está alabando a Dios. ¿Cómo una persona puede vivir y experimentar esto en su vida? Solamente hay una manera, solamente hay una respuesta, solamente hay una forma. Porque ella sabía quién era Jesús. Ella conocía a Jesús. Ella tenía puesta su fe y su mirada en aquel que era Jesús. Ella tenía la esperanza de saber al lugar al cual iba a ir y con quién se iba a encontrar. Y ¿sabes qué otra cosa es interesante? Su amor la llevó a seguir viniendo a esta casa, a seguir recibiendo a las personas, a seguir entregando una sonrisa, a poder estar alabando a Dios en estos últimos momentos de su vida. ¿Puedes darle ese aplauso a Dios para honrar la vida de María? Y quiero terminar con esta reflexión, porque en el mundo todos queremos ser tal vez como Elon Musk, famosos, millonarios, pero ten por seguro que una persona como con el corazón de María es mucho más importante en el reino de Dios que cualquier persona que pueda ser el dueño del mundo. Así que tú y yo podemos estar ahí, tú y yo estamos llamados a estar ahí. Este es el mensaje que Pablo quiso dejar para que tú y yo podamos caminar, conociéndolo a Él, trayendo significado a nuestra vida.